una pequeña reflexión y posteriormente vamos a estar orando. Quiero que ahí en el chat me escriban las peticiones de oración que puedan tener. Yo trataré de revisarlas una por una y así pues poder interactuar en esta noche de esta manera y así tener un bonito culto virtual, para decirlo así. Pues meditando en la palabra en estos días, siento que todo esto que ha pasado a nivel mundial, eh, pues nos ha alejado no, nos ha alejado personalmente, nos ha alejado la congregación, pero jamás nos podrá alejar de Dios, pues eso es muy, muy claro. Eh, lo importante de esta época es que podemos tener tiempo para compartir, tiempo también para compartir en familia y por qué no poder compartir más con Dios, tener más intimidad con Dios, que es tan necesario hoy en día, porque el trajín de todos los días, cuando estamos en un día normal, que andamos corriendo, andamos en temas de trabajo, en temas de compromisos, etcétera, etcétera, pues no podemos, no podemos tener una buena intimidad con Dios o dedicarle tiempo a Dios. Eh, Uno de los libros que pude leer en estos días, y para mí es uno de los libros más maravillosos que tiene la Biblia, es el libro de Daniel, eh, que está en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que comparta conmigo hoy un capítulo que para mí fue de mucha bendición. Y yo quiero que lo podamos leer, lo podamos compartir, el capítulo 6 de Daniel. Entonces vamos a dar un par de minutos para que puedan buscar en sus Biblias el libro de Daniel, capítulo 6, y lo vamos a leer del 1 hasta el 28. Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 28. El libro de Daniel cuenta la historia que fue escrito cuando los judíos estaban siendo perseguidos por pueblos paganos. Se conoce también como un libro apocalíptico, ya que muchas de las historias que se relatan ahí, pues tiene que ver mucho con los eventos finales, con los últimos tiempos también. Entonces es un libro pues bastante interesante y me llama mucho la atención el capítulo 6 y yo quiero que lo podamos leer ahí. Saludos a los que están conectados, a Seidi, a Gilberto, a Normita. Esperemos que se logren conectar más. Como les comentaba, estamos en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 1. Daniel, capítulo 6, versículo 1. Entonces se los voy a leer ahí a ustedes. Los que no tienen Biblia, pues pueden escuchar, y los que tienen la Biblia, pues lo pueden buscar y lo podemos compartir allá usted en su casa y yo acá, y lo podemos meditar en esta noche. Dice así que pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3 del capítulo 6 de Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Sátrapas, se conoce en la historia que era como un personaje de alto rango también en el reinado de ese rey, digámoslo así. Era un personaje de alto rango. Y dice en el versículo 3 que Daniel era superior a estos porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres:
no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. En otra palabra, se puede decir como un decreto, ¿verdad? Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Abrogada quiere decir derogado, eliminado, quitado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto o el decreto haya sido firmado, me llama la atención lo que dice acá el versículo 10 y quiero que pues le pongamos atención en el capítulo 6 de Daniel, versículo 10 y dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel era un hombre, definitivamente era un hombre de Dios, era un hombre que Dios le daba la facilidad inclusive de interpretar sueños. Él se había ganado la confianza de los reyes, se puede decir, de esa época, y había alcanzado puestos muy, muy altos, y era de gran confianza. Sin embargo, pues le tendieron una trampa a él y al rey, para decirlo así. Y el rey hizo un edicto o un decreto que al final se arrepintió, pero lo queremos ahora seguir leyendo. Lo interesante de esto es que es algo grave. Si nos devolvemos acá, dice que la intención era enviar a Daniel al foso de los leones. En otras palabras, era un lugar donde habían leones feroces que probablemente se lo iban a devorar, lo iban a comer, se lo iban a comer vivo, para decirlo así, lo iban a hacer destrozado totalmente al pobre Daniel. No sé ustedes, pero ante una situación de estas, ¿verdad? Uno piensa: wow, qué injusticia están haciendo conmigo, me están tendiendo como una trampa. Y no solo eso, sino que eh, están atentando contra mi vida. Esto estaba provocando que él fuera acusado, ¿verdad? Y a la vez ser arrojado al foso de los leones como el castigo que él iba a recibir. Pero lo que me llama la atención y realmente admira uno, el caso donde dice acá en el versículo 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué me dice esto a mí? Que Daniel sabía en quién confiaba él. Daniel sabía quién era su Dios, en qué tenía puesta su fe, su mirada. En ese momento había algo social que estaba pasando, había algo que estaba pasando humanamente dentro de ese reino, del reino de Darío, dice la palabra acá. Y esto estaba provocando que Daniel viera en peligro su vida, iba a perder su vida. Y de la manera que yo creo que muchos no queremos pasar por eso, ¿verdad? Ser arrojados al foso de leones y vivo, ¿verdad? Pues vemos la reacción de Daniel. ¿Cuál fue la reacción de Daniel en ese momento? Dice la palabra, para los que se están conectando ahorita,
Estamos leyendo Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Entonces lo vuelvo a leer. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Dice que él oraba 3 veces al día. ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿De dónde provenía la fuerza de Daniel en este momento? ¿De dónde provenía esa fuerza? Provenía de una íntima relación con Dios. Él tenía realmente una conexión con Dios y él sabía que la conexión con su Padre, con el Creador del universo, era la oración. Era esa arma importante, útil, que él se vio obligado a continuar haciendo. No es que él, no nos dice acá que él estaba esperando que le llegara la prueba para buscarlo, para orar, sino que él ya oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes. ¿Qué me demuestra a mí eso? De que él tenía una fuerte relación con Dios, tenía paz en su corazón, estaba realmente ubicado en el ambiente donde él estaba. ¿A qué me refiero como ubicado? De que no tenía temor, porque sabía quién era su Dios. Vemos cómo él dice que y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo puede dar uno gracias a Dios cuando está siendo acusado injustamente y va a ser lanzado al foso de los leones? No sé, pero eso genera intranquilidad, genera que uno pierda la paz, que uno se preocupe y diga, bueno, ¿qué va a pasar? Mi vida está en peligro. ¿Qué pienso yo de Daniel en este momento? Si lo vemos en el ámbito donde él se relacionaba y a la época que estamos viviendo hoy en día, donde Daniel estaba pasando un tema social que estaba siendo acusado, estaba siendo involucrado, para decirlo así, y a la vez tenía que pagar con su vida, pero él tenía paz y él tenía tranquilidad. ¿Por qué? Porque él confiaba quién era su Dios. No solamente confiaba quién era su Dios, sino también que él oraba frecuentemente. No solamente en la prueba, sino también antes de la prueba, porque dice la palabra en ese versículo 10 de Daniel, que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué me llama mucho la atención en este versículo 10 de Daniel? Dice que y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo puede alguien dar gracias siendo acusado? ¿Cómo puede alguien dar gracias sabiendo que su vida está en peligro? Sabiendo que va a ser lanzado al foso de unos leones, donde va a ser triturado, va a ser devorado totalmente. Y él daba gracias. ¿Será que hay algo atrás de tener una vida agradecida? ¿Será que habrá fortaleza también en nuestra vida, en la parte espiritual, en nuestra parte interior, el tener una vida agradecida con Dios? No solamente el estar agradecido, sino el que él oraba frecuentemente. Yo no sé qué estará pasando en su vida hoy en día. No sé si las malas noticias que hemos estado escuchando últimamente a causa de todo este asunto de la pandemia, etcétera, etcétera. No sé realmente, ¿verdad?, qué podrá estar pasando en su vida. Sin embargo, podemos tomar el ejemplo de Daniel. Cómo Daniel oraba frecuentemente y daba gracias a Dios, no solamente por las épocas buenas, sino aún cuando nuestra vida corre peligro. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Nosotros nos hemos vuelto muy humanos o nos hemos envuelto mucho, el cristiano se ha vuelto mucho o se ha moldeado a la sociedad actual, a la humanidad actual que todos pues estamos viviendo hoy en día, digámoslo así, y se nos olvida que,
que nosotros no dependemos de lo que diga un canal de televisión, que nosotros no dependemos de lo que diga un periodista, de lo que diga un periódico, lo que diga Facebook o las redes sociales, o lo que diga el WhatsApp, ¿verdad? Nosotros debemos poner nuestra mirada y nuestra atención en lo que dice Dios de nosotros, en lo que dice su palabra, de quiénes somos nosotros y quién es nuestro Dios y en quién está puesta nuestra mirada y nuestra fe. Yo creo que al igual como Daniel, todas estas noticias, ¿verdad? De crisis económica, de virus mortales, de inseguridad, de problemas económicos, de desempleo. Yo no sé cuántas malas noticias habrá escuchado usted, pero eso me trae a mí a reflexión y me lleva a meditar de que nos estamos llenando nuestra mente de malas noticias, nos estamos llenando nuestra mente, nos estamos indisponiendo, nos estamos eh, llenando de muchas veces hasta de basura nuestra mente, olvidando que nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios, que nuestra mente debe estar llena de lo que dice Dios de nosotros, de quiénes somos nosotros. Para seguir leyendo en Daniel capítulo 6, ahora vamos al versículo 11, dice así: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Qué fuerte esto. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada o eliminada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. En otras palabras, pues lo cantaron, ¿verdad? El pobre Daniel, lo fueron a sapear ahí de que Daniel no estaba obedeciendo al decreto que el rey había dado, que era que lo adoraran a él, ¿verdad? Cuando el rey oyó el asunto, versículo 14, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Vemos cómo el rey pues se arrepintió de lo que había hecho, porque él vio que le habían pues tendido una trampa, ¿verdad? Dice el 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado o eliminado. 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey
en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Daniel estaba dentro del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Sigue diciendo, versículo 27 del libro de Daniel, capítulo 6. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Si podemos ver esta situación, ¿verdad? Vemos cómo Daniel, capítulo 6, tenía un puesto alto, tenía un puesto de los más importantes. Aún así, no fue exonerado o no fue salvado en el momento de pasar un momento de dificultad. Aún así, dice la palabra que lo traicionaron sus compañeros o las personas que también tenían un alto rango en ese momento, como cuenta el libro de Daniel, eh, engañaron al rey de ese momento, Darío, para que creara una ley donde las personas tuvieran que rendir honor o adorar solamente a él y que no existe ningún otro Dios. Sin embargo, Daniel no lo hizo y él se mantuvo firme, estuvo siempre confiando en Dios. No desfalleció, no se preocupó, porque yo no noto acá que me diga que él estuviera preocupado. Dice de nuevo, quiero leer porque ese versículo 10, ese para mí tiene esa esencia de este capítulo. Dice que cuando Daniel supo que el edicto o el decreto que el rey había emitido y que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cómo estaremos nosotros sobrellevando todo este tema de la pandemia, todo este tema del desempleo, de la economía, de lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo lo estaremos llevando? ¿Estaremos nos llenando de temor, de incertidumbre, de preocupación, no sé, de todo aquello de duda inclusive? Y se nos olvida quién es nuestro Dios. Se nos olvida que tenemos una manera de cómo defendernos de esos ataques que el enemigo pues quiera darnos en algún momento, cuando estemos en esos momentos de aflicción, en esos momentos de dificultad, de que no sabemos qué va a pasar con el futuro. Daniel en este momento no sabía qué iba a pasar con su futuro. Él no sabía qué iba a pasar con su vida. Probablemente él sí lo sabía. Él sabía la grandeza del Dios que él tenía. Sin embargo, dice que él oraba, dice que se metía en su recámara, se metía en su cuarto y oraba 3 veces al día. Y cuando él oraba, agradecía. Dice acá, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Siento que esta época, una época donde tenemos que estar tanto tiempo en las casas, tenemos que estar en la famosa cuarentena, y tenemos que ser obedientes también a las autoridades, así como Daniel lo fue.
si podemos ver, pues él se sometió también a la orden del rey. Él no se puso y dice, no, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Él no se puso a pelear o puso a debatir o puso a discutir. Él sabía que su fe y su confianza estaba puesta en Dios. Qué gran fe tenía ese hombre. Y vemos cómo Dios lo salvó de ser atacado por unos leones. Qué gran fe tenía ese hombre. Pero ¿cómo podemos decir, perfecto, ok, ese hombre pues era el gran Daniel, pues era el gran profeta, pero yo soy un simple ser humano, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros tener paz? ¿Cómo podemos nosotros tener esa tranquilidad y esa confianza en Dios? Se obtiene solamente de rodillas delante de Dios. Se obtiene solamente orando, buscando a Dios en oración, rendirnos a Él en todo momento, buscar su presencia, tener esa intimidad, esa comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, cuando nosotros lo buscamos a Él, porque la única forma real para poder tener esa intimidad con nuestro Padre, que podemos tener esa relación, es como cuando tenemos un celular, ¿verdad? Un celular descargado y ya queda poquita batería, ¿verdad? Y uno dice, wow, ya murió el celular, ¿verdad? Ya ahora sí, no nada más. ¿Qué hace uno con ese celular? Pa, lo pone al cargador y lo conecta al enchufe y comienza a cargar ahí. ¿Qué nos dice esto también? Que nuestra vida espiritual también necesita ser cargada, necesita ser recargada, recargar nuestras fuerzas internas para poder sobrellevar todos los problemas, todas las dificultades que puedan venir, cualquiera que sea. Tenemos que tener una vida espiritual, un interior fortalecido en el Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? En oración. Así como Daniel lo hacía, Daniel nos da esa pauta, esa clave de que él oraba. Y no solamente oraba una vez al día, o de pronto oraba de vez en cuando, o día por medio, una vez a la semana. ¿Cómo traía él paz a su corazón? ¿De dónde traía él su paz? Pues oraba, oraba frecuentemente, 3 veces al día. Y cuando él oraba, él agradecía a Dios constantemente. ¿Será que hoy en día, a pesar del virus, a pesar de las enfermedades, de las malas noticias, tenemos cosas por qué agradecer a Dios? ¿Tenemos cosas por qué estar agradecidos? El tener una familia, el tener un techo, el tener sustento en nuestras casas, el tener vestido. Dice la palabra inclusive que si ya tenemos esas cosas, si ya tenemos techo, abrigo y sustento, estemos más que satisfechos, porque esas son las cosas más básicas que un ser humano pueda necesitar para poder vivir. Entonces, ¿tendrá usted hoy cosas por qué agradecer a Dios? ¿O será que su mirada está puesta solamente en la dificultad? ¿Será que su mirada está puesta solamente en las noticias, en cuántos casos aumenta Costa Rica, cuántos muertos hay, qué dice el Ministerio de Salud, qué dice el de la Caja, qué dice Carlos Alvarado? ¿En quién está poniendo usted su mirada? ¿En quién está poniendo su fe? Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios en todo momento. Pero ustedes tal vez dirán, bueno, Cristian, perfecto, pero el mundo está en crisis, el mundo actual está en crisis, está en un momento de incertidumbre. Bueno, pues esa crisis, esa incertidumbre existe en el sistema humano que existe actualmente, porque para Dios no hay crisis. Para la creación de Dios no hay crisis. Y si para la creación de Dios hay crisis, es porque la crisis la ha hecho el ser humano mismo por desobedecer a Dios. Entonces, si pensamos que Dios no está en crisis, que la creación no está en crisis, hace pocos días conversando con mi esposa, estábamos desayunando y estaban sonando los pájaros en el patio, estaban cantando y mi esposa me dice, mira, parece que para los pájaros no hay crisis. Efectivamente, para los pájaros no existe la crisis. Los pájaros saben
que el Creador, quien los hizo, cuidará de ellos, los alimentará. Inclusive así lo dice el capítulo 6 de Mateo, que así como Él alimenta a las aves del campo, así como viste los lirios también, Él cuidará mucho más de nosotros. Hoy en día debemos tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos permitir que el temor, que la duda, que la incertidumbre, que la desconfianza, que el pánico nos inunde o nos quiera venir a nuestra vida. Porque eso es lo que el enemigo busca. El enemigo busca crear eso en la humanidad para destruirla. ¿Por qué le digo eso? Porque sabemos que la duda no pertenece de Dios. El temor tampoco viene de Dios. Entonces, si tenemos claro quién es Dios y qué representa Dios para nuestras vidas, podemos entender un poco más lo que pasa allá afuera. De lo que pasa allá afuera, lo que pasa en la humanidad hoy en día, lo que pasa en los sistemas del hombre, en la economía, el desempleo, los virus, las enfermedades. Por ahí dicen que todo eso es un tema, un juego económico, un juego de poder, de quién domina el mundo. A nosotros no nos interesa. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros no pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nosotros solamente somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. Entonces, si usted entiende eso, si usted entiende que lo que pasa en el mundo muchas veces es por o 100%, para decirlo así, es por la desobediencia del hombre, porque el sistema humano que existe no es el sistema que Dios quiere para la humanidad. Entonces, pues es normal que pasen todas estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que no es normal? El que usted tenga una vida debilitada espiritualmente. ¿Por qué le digo eso? Porque si usted se debilita en la confianza en Dios, si debilita su fe y comienza y deja que la duda entre, que el miedo, que el temor, que todo eso entre a su vida, por ahí dicen inclusive los médicos que baja la defensa, la gente se enferma más, etcétera, etcétera. Hablando con una persona también, un canadiense, me estaba contando que en Canadá, producto del famoso virus que la gente no está muriendo tanto por el virus como lo está haciendo por paros respiratorios, por paros cardíacos, ataques cardíacos, o de pronto otras enfermedades se les ha aumentado y han terminado pues perdiendo su vida. ¿Por qué? Porque tuvieron temor, tuvieron esa duda del virus, de lo que iba a pasar y descuidaron su confianza en Dios. Espero que me pueda estar explicando, ¿verdad? Entonces, de nuevo, otra comentario que escuché también en estos días de un médico acá de la zona, me estaba comentando que promedio una persona a la semana fallece por causas naturales, ¿verdad? No sé, por edad o por una enfermedad grave, etcétera, etcétera. Pero producto de todo este boom mundial que existe, producto de todo este temor, de todo este estrés, de toda esta preocupación, me estaba comentando él que estaba firmando actas de defunción entre 4 y 5 personas por semana. Bueno, no sé cuánto de eso será cierto, ¿verdad? Que él me lo haya dicho, pero me dijo eso, que la gente no estaba muriendo por el virus, sino que estaba muriendo por tristeza, por preocupación. Qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que cuando viene la prueba, viene la duda, viene el temor, viene esa dificultad, si nuestro interior no está fortalecido en el Señor, si nuestra fe no está puesta en Dios, si nuestra confianza no está puesta en Dios, si nuestros pensamientos inclusive no están sometidos o sujetados a la obediencia de Cristo, como dice su palabra, nosotros somos una puerta abierta para que venga todo aquello negativo, todo aquello
la duda, el temor, el pánico, todo aquello que convive en el sistema humano. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, ponemos nuestra fe en Él, puede ser que en este momento usted me diga, sí, Cristian, perfecto, yo perdí mi trabajo o yo estoy desempleado, estoy con muy poco ingreso. Pues Dios proveerá, Dios proveerá. Debemos estar confiando que Dios proveerá de alguna u otra manera. Y qué bonito de que todo esto, más que genere cosas negativas, pueda generar más bien cosas positivas, que más bien la gente pueda ver esto una oportunidad para solidarizarse con los demás, de poder solidarizarse con el vecino, con el familiar, con mi compañero, y de pronto yo conozco a alguna persona que está pasando alguna necesidad económica y yo puedo llegar y bendecir a esa persona o compartir de lo poquito que yo tengo, poder compartir con esa persona. Entonces ya cambia nuestra perspectiva de la crisis. Entonces ya no le ponemos tanta mirada a cuántos casos hay, a cuánto está avanzando, sino ponemos a ejercer lo que Dios nos mandó a hacer en esta vida. Espero que me esté explicando, ¿verdad? Vamos a seguir más adelante acá. Lo interesante es esto, de que la parte humana siempre va a estar ahí. No podemos decir, bueno, Cristian, eso es como una vacuna o algo así. Pues no, ¿verdad? Sabemos que mientras vivamos en esta tierra siempre vamos a estar expuestos a estos ataques, ¿verdad? Y no hay duda que todas estas noticias de todos los cambios, porque vivimos en una época social diferente. Entonces, cada noticia o de pronto cada nueva noticia nos puede generar un impacto, pero esa reacción de nosotros, esa reacción emocional debe estar llena de paz, debe estar llena de tranquilidad y de confianza en Dios en todo momento. Debemos confiar en Dios en todo momento y eso es lo que Él quiere. Pensamos que esto pues va a traer cosas negativas, pues que traiga una nueva reestructuración de pronto, que si la vida aún continúa, pero que con todo esto se pueda obtener una reestructuración de valores entre los seres humanos, que fortalezca las iglesias, que fortalezca la fe, que los hermanos, que las personas valoren más a su familia, valoren más a su iglesia, valoren más a su pastor o a su líder espiritual, que podamos valorar porque probablemente no lo estábamos haciendo, que podamos valorar inclusive por qué no abrazar a un hermano, abrazar a un familiar o de pronto compartir con un vecino o de pronto, no sé, ayudar a alguien en alguna u otra necesidad. Si dejamos que todo esto nos invada, vamos a debilitar nuestra confianza en Dios y va a provocar que dudemos de Dios y vamos a decir, bueno, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no has parado el virus? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Entonces comenzamos a dudar de Dios. Y de pronto nos conlleva a que pensemos humanamente. Entonces ya comenzamos como piensa el otro, como piensa aquel, como piensa aquel fulano o aquella persona y se nos olvida qué piensa Dios. Dice que Daniel oraba y agradecía. Daniel se humillaba ante Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se humilló delante de Dios? ¿O cuándo fue la última vez que nos humillamos delante de Dios? Estoy 100% seguro que todos pasamos por muchas dificultades. Todos en todo momento somos probados por alguna otra situación, cualquiera que sea. Estamos expuestos a eso. Estamos expuestos a ser atacados de pronto a nuestras debilidades o de pronto en áreas sensibles en nuestra vida. Pero va a depender de nosotros y de nuestra relación con Dios cuánto de esas cosas nos llega a afectar a nuestra vida. Vemos acá cómo Daniel nunca quitó su mirada en Dios. Vemos cómo después de él escuchar la noticia que el rey había redactado ese edicto, ese decreto de que si él no lo adoraba o no veía al rey como el único Dios, pues iba a ser acusado, iba a ser lanzado al lago, al foso de los leones, como dice el capítulo 6 del libro de Daniel.
Entonces, de nuevo, pensamos, Dios ya tenía un plan para Daniel y Daniel sabía a quién buscar en ese momento de dificultad. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, lo vamos a leer acá. Un texto, un párrafo muy conocido, que fue cuando Jesús ora en el Getsemaní. Pero quiero ir propiamente a ese versículo 41, capítulo 26, versículo 41, donde dice, velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Wow. Si podemos pensar y meditar en ese versículo que dice acá, Jesús, el Hijo de Dios, pero él no necesitaba de nada. Pero aún así, él reconocía la importancia o el valor de retirarse, de apartarse y orar para poder recargar esas energías. Si Jesús lo hizo, es porque funciona, es porque realmente es necesario para nuestras vidas. Necesitamos acrecentar, necesitamos aumentar nuestro tiempo que pasamos con Dios, ese tiempo que lo buscamos a Él en oración, necesitamos aumentar ese tiempo. Vemos cómo Él dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, o sea, la carne siempre es débil. Mientras vivamos en este mundo, mientras estemos expuestos, porque en esa parte vemos cómo Jesús, Él tenía sus dos naturalezas, naturaleza divina y su naturaleza humana. En ese momento Jesús estaba en su naturaleza humana y estaba sintiendo la necesidad. Su espíritu probablemente estaba triste, estaba oprimido y él tenía que apartarse y orar. ¿Qué nos dice entonces a nosotros? Que en la oración hay poder. En la oración podemos alcanzar fortaleza. En la oración podemos fortalecernos y estar fuertes ante cualquier necesidad, ante cualquier situación, ante cualquier aflicción, cualquier problema que estemos pasando. La única solución es orar y meditar en su palabra también. Que inclusive en esta época podamos, aparte de orar, que podamos aumentar los tiempos de lectura bíblica, que podamos leer más la palabra, que podamos de pronto agarrar un libro de Daniel, Isaías, Mateo, Marcos, cualquiera, que usted pueda leerlo, lo pueda terminar, lo pueda meditar, pueda fortalecerse en todas esas historias que están escritas en esa Biblia, en estos libros que están acá y que son para nosotros. Romanos 8:28, que es un versículo muy conocido, que muchos se lo saben de memoria. Romanos 8:28, para mí es uno de mis favoritos también. Dice así, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos como entonces que todos los que amamos a Dios, o los que buscamos de Dios, o que queremos tener intimidad con Dios, o queremos conocerlo más a Él, que podamos interactuar más con Él, que podamos sentir más su presencia, a los que amamos a Dios, todas las cosas van a orar a bien. Pero ustedes dirán, bueno, Cristian, sí, pero estamos en crisis, estamos en dificultad, pero la palabra dice que todas las cosas, las buenas, las malas, nos van a ayudar a bien. Tanto lo bueno que nos pasa, lo malo, todo tiene un propósito para con Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere robarnos en este momento. Que nosotros perdamos nuestra mirada, que perdamos nuestro enfoque, que olvidemos quién es ese Dios que tenemos. Y le tengo una buena noticia, que el mismo Dios que estaba con Daniel,
El mismo Dios que mandó ese ángel para que tapara la boca de los leones es el mismo Dios que habita y puede estar entre nosotros hoy en día si nosotros lo buscamos de todo corazón. Ese mismo Dios. Vemos acá, ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 18, otra parte que me llama mucho la atención y que es muy, muy enriquecedor. Romanos 8, 18 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, 2020, pensamos 2020, ¿verdad? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! qué palabra más hermosa para estos tiempos! Quiere decir que no vamos a estar exentos a pasar aflicciones, a pasar tristezas, angustias, frustraciones, pero sabemos que nuestra mirada debe estar en la gloria venidera que ha de venir, como lo dice acá. Dice el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Yo quiero ese momento. Yo quiero ese momento, no sé usted, pero yo quiero esa gloria venidera. Pero no es una gloria humana, no es una gloria de riqueza humana, o una gloria de bienestar y que voy a estar en la gloria aquí en el cielo. No, es una gloria mucho mayor en los cielos, que puede estar disponible para nosotros, para todos aquellos los que quieran accesar a esa gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Lo interesante de este mensaje es que producto de todo esto, Dios ha estado hablando a mi corazón, ha estado hablando a mi mente también, de todo esto lo que ha estado pasando. Muerte, declives, economía en una situación incierta, desempleo, son una bomba de malas noticias. No sé ustedes, pero todo esto que pasa, usted pone la televisión y desde el minuto uno, si usted pone algún noticiario, lo primero que va a escuchar es malas noticias. Debemos tener cuidado, sino que tenemos que tener el discernimiento correcto. Debemos tener la fortaleza espiritual correcta para poder entender y asimilar todas esas cosas y que esas cosas no hagan daño en nuestra mente y en nuestro corazón. Que todas esas cosas que escuchamos, que son malas noticias, por supuesto, todo eso que se escucha trae temor, trae incertidumbre, trae duda, trae preocupación. Pero si usted está fortalecido en el Señor, así como Daniel, Daniel no fue exento a escuchar de que un rey había redactado un edicto o había firmado un decreto y donde él se iba a ver afectado. Daniel, él no fue eximido de escuchar eso. Pero ¿cuál fue la reacción de él? Él no se turbó su corazón, no se preocupó, sino que buscó de Dios en oración. Se fue a buscar a Dios en intimidad, se fue a buscar la presencia de Dios, a pasar tiempo con Él. Y eso es lo que Dios quiere en esta época. El enemigo te va a poner un montón de trabas para que no lo hagas. El enemigo te va a poner un montón de pensamientos, inclusive de duda, de muerte. Pero lo que quiere es desenfocarnos. Lo que quiere es que quitemos la mirada de Dios. Porque en Dios somos fuertes. Él sabe, el enemigo sabe que si nosotros estamos fortalecidos, si nosotros estamos teniendo esa intimidad con Dios, nos estamos fortaleciendo espiritualmente, las malas noticias no calarán en nuestra mente, no calarán en nuestro corazón, no calarán en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está puesta en este mundo, nuestra confianza no está puesta en los presidentes, no está puesta en la OMS, no está puesta en Estados Unidos, en China, no está puesta en nada de eso. Nuestra confianza está puesta en el creador del universo, en el creador de los cielos y de la tierra, el creador de nuestra vida. Nuestra confianza debe estar puesta en Él
y debemos estar preparados. Debemos estar preparados porque cuando todo esto termine, nosotros debemos estar fortalecidos, debemos estar en paz, en tranquilidad, escuchando la voz de Dios para poder tomar decisiones. No sabemos qué pueda pasar. Por ahí hay muchos que piensan que puede ser que estamos viviendo los últimos tiempos. Nadie lo sabe. Solamente el Padre lo sabe. Pero cualquiera que sean las circunstancias, si esto continúa, si la pandemia se extiende unos meses más, pues no pasa nada. Algo bueno Dios va a hacer en nuestras vidas.